Muy buenas, gente. Hoy toca tutorial de Fusion 360 y este vídeo surge de una pregunta que me hizo Roberto en el vídeo que hice sobre bisagras, que tenía cierta confusión a la hora de poder imprimir los distintos componentes o cuerpos que estábamos trabajando en el archivo, porque claro, la bisagra ya venía montada directamente para lanzar impresión 3D. Y esto creo que surge porque hay cierta confusión a la hora de entender qué es un cuerpo, qué es un componente, cómo funcionan los ensamblajes aquí en Fusion. Y es normal porque yo creo que todos los que venimos de Solid y creo que también en Inventor hemos trabajado siempre con el concepto de que nosotros creamos piezas sueltas y después las ensamblábamos entre sí en un archivo totalmente distinto. Sin embargo, aquí Fusion ya crea el ensamblaje en principio y esto es algo que yo al principio no terminaba de entender, pero sin embargo es muy positivo. Entonces, vamos a empezar a entender qué diferencia hay entre cuerpo y componente y cuándo, para qué funciona o para qué sirve cada uno. Porque en verdad cuerpo y componente no son lo mismo, aunque parezca en principio que sí. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros le damos a crear directamente, pues por ejemplo, un prisma rectangular, pues elegimos lo que es nuestro plano, lo dibujamos, bastante sencillo, y extruimos. Bien, esto tal como lo creamos, como vemos, es un cuerpo. Cuerpo 1 podríamos renombrarlo sin problemas. Nosotros mientras hagamos cualquier tipo de modificación, pues oye, pues por ejemplo aquí pues vamos a vaciarlo, no hay ningún problema. Tenemos ese mismo cuerpo con su historial. No pasa absolutamente nada. Ahora, nosotros por ejemplo vamos a coger ese cuerpo y vamos a duplicarlo. Control C, Control V y vamos a moverlo aquí. Muy bien. Ahora fijaos, si nosotros ahora, por ejemplo, aquí hacemos cualquier tipo de modificación, pues por ejemplo vamos a hacerle aquí un chaflán, como veis no se repite, es decir, cada cuerpo es totalmente independiente. Pero sin embargo, hagamos que ese cuerpo 1 lo convertamos en un componente. Ese componente, como veis, primero va a tener su propio origen, es decir, ya cuando nosotros movamos la pieza no va a depender de un origen absoluto, sino que su origen ya es propio, es un pivote propio, por llamarlo así. Y además nosotros ahora, si por ejemplo duplicáramos, control C, control V, y duplicamos este objeto, fijaos que ahora nosotros, cuando por ejemplo hagamos modificaciones aquí, se van a reproducir en el otro componente, porque su relación entre componentes es de clones, es decir, se van a ir acumulando todos los cambios que vayamos haciendo. Y me refiero con todos los cambios, no solo que hagamos modificaciones aquí, sino que si por ejemplo nosotros aquí creamos un boceto y por ejemplo pues dibujamos, oye, pues vamos a dibujar aquí un círculo, perfecto, terminamos boceto y vamos a extruirlo. Fijaos que se repite también en el otro objeto. Cuidado, fijaos que si nosotros ahora le damos a aceptar, vais a ver que tendremos bocetos fuera de nuestros componentes. Esta no es la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ahora vosotros fijaos, si nosotros aquí activamos el boceto, estamos viéndolo aquí, si nosotros movemos el componente, pues oye, vamos a moverlo pues, un poquito para acá, vamos a ver que hay diferencia, es decir, el croquis no se está moviendo con él, vemos como hay una referencia a ese croquis, pero no está trabajando, no es parte de ese componente. Por eso siempre, antes de extruir, nosotros podemos coger que ese boceto lo podemos meter dentro del componente. Fijaos, ahora nosotros tendremos ahí nuestro origen, cuerpos, que pueden ser más de uno, y los bocetos. Entonces, si en ese boceto lo hemos metido, fijaos que también se está replicando en el otro, ya lo está metiendo. Y por lo tanto ahora ya, si nosotros aquí extruimos, sin ningún problema, funciona como hasta ahora, pero también lo bueno que tiene es que si nosotros movemos, se va a mover también el boceto. Vamos a ver, ahí lo tengo. Bueno, perdón, tengo que darle a aceptar y ahí ya lo veríamos. ¿Veis? Esa es la clave. Más cosillas que tiene este concepto de componentes. Vosotros fijaos que si nosotros ahora, por ejemplo, cogiéramos este cuerpo y hacemos control C y creamos un nuevo archivo, un nuevo diseño, nosotros intentamos copiarlo y pegarlo. Por ejemplo, con control V o botón derecho intentamos ver, oye, no podemos pegarlo. Es decir, un cuerpo no se puede traspasar entre archivos. Sin embargo, lo que es un componente sí que podemos hacer control C, irnos aquí y ahora aquí vamos a ver la opción de pegar nuevo y ya podemos ahí coger nuestro componente. ¿Veis? Esa es la gran diferencia, es decir, el componente lo que nos permite es ir reutilizando esas piezas. Porque esto es, en verdad, el componente, aunque sí que tiene cuerpos y todo eso, es el símil a las piezas
que estamos trabajando como archivos independientes en Solid y en Inventor. Entonces, aparte de esto, ¿qué más cosillas tenemos con un componente? Fijaos también que esos componentes son los que podemos ensamblar, es decir, las uniones nunca pueden ser entre cuerpos, tienen que ser siempre entre componentes. Al final lo que hay que tener en cuenta es que el componente es simplemente un contenedor, es donde vamos a ir arrojando cuerpos, bocetos, todo lo que necesitemos para crear esas piezas que podemos reutilizar en otros archivos. Y ahora, aquí es donde estaría la respuesta a esa pregunta que me hacía Roberto de, oye, cuando yo tengo, por ejemplo, aquí estas piezas, ¿cómo hago para imprimirlo todo? Porque si yo, por ejemplo, le digo, oye, cuerpo, y quiero imprimirlo, botón derecho, guardar como malla. Fijaos que aquí nos dice selección y yo, oye, pues ¿puedo elegir más cosas? No, fíjate que solo nos está eligiendo una cosa. ¿Por qué es esto? Porque solo vamos a poder coger lo que es componentes separados, cuerpos separados o todo el archivo. ¿Veis? Si nosotros clicamos aquí, veis que ahora esto, no lo he señalado antes, antes había como un cubito y ahora hay varios cubos. Eso es porque él entiende que ahora ya sí que estamos trabajando con distintas piezas. Ya digamos que es un ensamblaje aunque todavía no hayamos hecho esas uniones. Por lo tanto, nosotros aquí, si quisiéramos imprimirlo todo, le daríamos a botón derecho y aquí guardar como malla. Ya sabéis que lo bueno que tiene esto es que directamente lo podéis enviar a Cura. Vamos ahora con los nuevos formatos, esto de 3MF, que algún día me tengo que poner porque explicar por qué esto es muchísimo mejor que utilizar ya los STLs. Y ya veis que nosotros ya cuando le demos a aceptar, ahí ya sí que tendremos todos nuestros archivos. Fijaos que si nosotros hubiéramos elegido solo un componente o solo un cuerpo, solo nos enviaría eso. ¿Veis? Ahí ya lo tendríamos todo. Entonces es bastante sencillo al final el cómo se trabaja con estas cosas. No tiene más. Entonces simplemente, pues, oye, ya lo centramos y no tiene más problema. Entonces ya digo que al final es lo que yo he comprobado, nunca tendríamos que tener cuerpos sueltos. Es decir, este concepto es erróneo. Los cuerpos siempre tienen que estar en un componente. Fijaos que además, si nosotros ahora este cuerpo podemos meterlo en el componente y como los componentes son clones, en el momento en que lo metemos en uno, se repite en el otro. De ahí pues al final que entendamos eso, que son contenedores referenciados respecto a un origen y que van a poder tener cuerpos, bocetos y todo lo que haga falta. Entonces ya digo, pues son pequeñas nociones que yo creo que sobre todo nos hacen entender cómo funcionan los programas y pues al final es más fácil, ¿no?, el trabajar con ellos. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.